Capítulo 3. Guerra y justicia en la sociedad colombiana. Una de las particularidades más notorias del conflicto colombiano es la enorme importancia que reviste el análisis de la relación entre guerra y justicia. Esta es una relación compleja y central por tres elementos. Primero, la tradición legalista colombiana. Segundo, la tradición de independencia relativa de la rama judicial. Y tercero, las formas diferenciales de presencia territorial de las instituciones judiciales. Por tradición legalista entendemos el peso que históricamente han tenido las formalidades jurídicas y el lenguaje judicial en las interacciones sociales, sean o no violentas, entre habitantes del territorio nacional. Esta tradición combina paradójicamente el respeto a las formalidades jurídicas con prácticas sociales de incumplimiento de reglas repetidas a gran escala, que pasan muchas veces por la instrumentalización de las instituciones y del lenguaje judicial con fines no jurídicos. Asimismo, el legalismo ha servido a veces como una forma de encubrimiento ideológico de exclusiones e impunidades intolerables, eficaz a la hora de desviar las demandas y luchas sociales de sus potencialidades verdaderamente transformadoras. Finalmente, y a pesar de estas tensiones, la tradición legalista constituye también un activo de la democracia colombiana que, en contraste con otros países latinoamericanos, le ha permitido evitar caudillismos y autoritarismos. Ejemplo de esto último ha sido la intervención más activa de las altas cortes colombianas en la protección de los derechos, que era una intervención incipiente antes de la Constitución de 1991 y que a partir de esa Constitución ha sido muy importante, lo que a su vez ha impulsado, no sin riesgos y contradicciones, transformaciones progresistas de nuestras instituciones democráticas. Un segundo elemento es la independencia relativa de la rama jurisdiccional en relación con otras ramas del poder público, al menos si se la compara con la precaria independencia judicial en la mayor parte de América Latina. Este elemento está relacionado con la larga historia colombiana de control judicial a medidas legislativas y fue apuntalado, aunque de manera ambigua, pues sentó las bases de perversas prácticas clientelales en la rama, y fue apuntalado por el plebiscito de 1957 que estableció el mecanismo de cooptación para la elección de los funcionarios de la rama judicial. Debido en parte a esta tradición de independencia, en ciertas ocasiones la justicia ha opuesto eficaz resistencia tanto a tendencias caudillistas que amenazaban la continuidad democrática como a fenómenos de macrocriminalidad que han conseguido capturar hasta cierto punto otras instituciones del Estado. Es importante, sin embargo, no sobreestimar la importancia de la relativa independencia judicial, pues lo cierto es que la igualmente histórica debilidad de la justicia la condena a tener graves problemas de eficacia de cara a los múltiples desafíos que plantea una guerra degradada como la nuestra. Las altísimas cifras en materia de impunidad y la enorme variedad de mecanismos de impunidad documentadas por el Grupo de Memoria Histórica en relación con delitos de gran impacto como son las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH, al Derecho Internacional Humanitario, cometidas en el contexto del conflicto armado interno colombiano, ilustran la precariedad del aparato judicial en materia de eficacia. En cualquier caso, los graves problemas que enfrenta la justicia penal en materia de eficacia no la vuelven irrelevante. Prueba de ello es la constancia y masividad con la que sus funcionarios son atacados con el fin de impedir que se lleven a cabo investigaciones rigurosas y juicios justos. Si, como a veces se ha sugerido, la razón por la cual se mantiene la independencia de la justicia fuera que nadie cree que sea capaz de cumplir su cometido, no habría razón para el encarnizamiento del que por momentos han sido objeto los operadores de justicia. De manera pues que una justicia relativamente independiente convive paradójicamente con altos niveles de impunidad debidos en buena medida a sus problemas históricos de eficacia y con la injerencia más o menos visible y más o menos oculta
de actores armados legales e ilegales que han pretendido, a veces con éxito, limitar su alcance, instrumentalizar su ejercicio o volverla irrelevante para la resolución de conflictos en las comunidades. El tercer elemento particular de Colombia es la presencia territorialmente diferenciada de la justicia, expresada en la existencia de un conjunto más o menos incoherente e inestable de órdenes jurídicos, algunos articulados a prácticas violentas y excluyentes, repartidos por el territorio nacional. Esta característica implica que para comprender el funcionamiento del aparato de justicia es central reconstruir los ecos regionales de los cambios normativos, es decir, la forma como las orientaciones normativas generales han sido interpretadas, transformadas e incluso a veces impugnadas o abiertamente desconocidos por los operadores judiciales locales según sus intereses, convicciones y restricciones contextuales. Así, por ejemplo, puede decirse que desde un punto de vista normativo, en Colombia hay un orden jurídico nacional expresado en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, que es hoy eminentemente liberal y cada vez más humanitario, aunque en el pasado tenía rasgos mucho más autoritarios. Dicho orden, sin embargo, se configura de manera diferente de acuerdo con los muy diversos sentidos que operan en los planos regional y local. Esos ajustes y desajustes entre lo nacional y lo local constituyen elementos centrales para comprender la complejidad tanto del funcionamiento de nuestro aparato de justicia como del desenvolvimiento de la confrontación armada y su relación con la construcción del Estado en las regiones. Pero así como la presencia territorial de la justicia ha cambiado, también la relación entre la justicia y la guerra lo ha hecho en el mismo tiempo. Por un lado, es indudable que en la historia reciente del país la justicia ha tenido impactos históricamente diferenciados sobre la dinámica del conflicto armado. A través de cambios en los criterios de judicialización y los patrones efectivos de juzgamiento, la justicia ha generado incentivos que contribuyen o bien a reproducir el conflicto armado o bien a detener algunas de sus dinámicas, como es el caso de las investigaciones judiciales de las alianzas entre políticos y paramilitares llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia, orientadas entre otras cosas a poner fin a uno de los engranajes que explican la larga duración de la guerra. También la justicia ha tenido impactos en los comportamientos estratégicos de los actores armados. Al respecto, cabe recordar lo expuesto en el capítulo 1, en el sentido de que los patrones de violencia e incluso las prácticas de crueldad a veces se ajustan a criterios jurídicos. Así, por ejemplo, en el caso del repertorio de violencia del paramilitarismo, el paso de las grandes masacres a las acciones más selectivas y de menor envergadura, además de adaptarse mejor a los intereses de consolidación de un territorio ya relativamente conquistado, se ajustaba también a un esfuerzo de invisibilización de la violencia ante las categorías del derecho penal internacional incluidas en el Código Penal del año 2000. Esa invisibilización parcial desorientaba la investigación, pues una cosa es investigar masacres y otra cosa es investigar homicidios aislados, y atenuaba la mala imagen del país ante la comunidad internacional en materia de protección de derechos humanos. En términos generales, el funcionamiento de la justicia puede entonces terminar potenciando, modelando, atenuando o simplemente permitiendo que el conflicto armado continúe con su dinámica sin obstaculizarlo. Por otro lado, y en dirección inversa, la dinámica del conflicto armado también ha producido impactos históricamente diferenciados sobre el sistema judicial. En algunos periodos, por ejemplo, ha sido claro que ciertos grupos armados, algunos con mayor intensidad que otros, han recurrido a la estrategia de victimizar a funcionarios judiciales, ya sea por su pertenencia al sistema judicial o por casos específicos en los cuales participaban.
En otras ocasiones, las acciones de los grupos armados o el desenvolvimiento del conflicto como fenómeno complejo han modelado la forma en que el sistema judicial actúa, tanto en la determinación de reformas normativas e institucionales como en el funcionamiento del sistema. Por supuesto, en la relación entre guerra y justicia hay múltiples mediaciones que impiden que los vínculos entre una y otra sean directos o estrictamente causales. A lo largo de este capítulo se presentan algunos ejemplos de esa compleja interacción. Si bien no son solo los únicos casos, e incluso puede ser discutible el sentido en que se producen, resultan ilustrativos del tipo de relaciones que se han entretejido entre la justicia y la guerra en Colombia. Este capítulo consta de 3 partes. En la primera se caracteriza la relación entre guerra y justicia antes de 1987, época en que las relaciones entre guerra y justicia se enmarcan en un contexto de excepcionalidad en el manejo de problemas de orden público, que en la práctica implicaba la delegación en la justicia castrense de aquellos casos que se constituyeran en amenaza al orden y a la seguridad pública. El periodo se abre con la expedición de un Código de Procedimiento Penal en 1971, que crea la Dirección de Instrucción Criminal dentro de la rama judicial, y se cierra el periodo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares. El segundo periodo, descrito en la segunda parte de este capítulo, está circunscrito a los años entre 1987 y 1992, año en el que comienza a funcionar la Fiscalía General de la Nación. Se trata de un periodo en muchos aspectos fundacional, caracterizado por un enorme dinamismo en materia de reformas al sistema judicial en general y al judicial penal en particular, que tiene lugar en el contexto de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente y en el contexto también de unas negociaciones fallidas con el narcotráfico, hechos estos que condujeron al Estado a un enfrentamiento agudo contra el cartel de Medellín, el cartel de Medellín. El tercer periodo con el que cerramos este capítulo va desde el año 1992 hasta nuestros días, desde la puesta en marcha de la Fiscalía General de la Nación, pasando por las importantes reformas introducidas en el año 2000, tal como el sistema mixto, y la reforma introducida en el año 2004 con el sistema penal acusatorio. Y ese periodo de 1992 va hasta las discusiones actuales en torno a la justicia transicional, que se ha configurado como una etapa parcialmente distinta, caracterizada por la tecnificación progresiva de la investigación criminal, la introducción de la carrera judicial en la rama, el protagonismo creciente de los jueces en materia política y el desborde de la justicia por obra de altísimos niveles de violencia, ampliamente superiores a los registrados en cualquier otro momento de nuestra guerra. Fin de la introducción del capítulo 3.